Hola, buenas tardes. Estamos aquí una semana más para presentaros nuestro programa Entre Pacientes. Este es ya nuestro cuarto episodio. Vamos avanzando y se titula Toda discapacidad cuenta. Os cuento un poquito sobre Entre Pacientes. Sabéis que somos un grupo de pacientes que pertenecemos a Pacientes que Cuentan y bueno, la idea de hacer este proyecto surgió de las mentes inquietas, de las ganas de trabajar y de la ilusión de los pacientes, porque pensamos que los pacientes, nosotros, tenemos mucho que aportar, que contar, que compartir. Tenemos muchos sueños, ilusiones, proyectos, que algunos ya se han hecho realidad y a los que queremos dar visibilidad para que otros pacientes, profesionales sanitarios, cuidadores, familiares, conozcan nuestra realidad. Entre Pacientes quiere dar voz al paciente, ser una ventana abierta que facilite la comunicación de igual a igual, sin importar la patología, procedencia ni profesión. Nuestro objetivo es más que sencillo, es hablar, es compartir. Dado que ya conocemos la importancia del apoyo entre iguales, lo queremos llevar a cabo. Y bueno, solamente no me quiero extender más, solo recordaros que nos podéis seguir en la cuenta de Pacientes que Cuentan de Twitter y YouTube y en Facebook a través de Tu Vida Sin Dolor. Así que, bueno, voy a presentaros a mi compañera. Hola, Leo. Hoy me acompaña Leo Veritas. Buenas tardes, Michael. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes a todos y hola a los que nos veáis en diferido. Después de esta magnífica introducción, hemos elegido este título para hablar de discapacidad. Toda discapacidad cuenta, y perdonadme si hoy me pongo en una triple faceta que a lo mejor me sale de jurista, paciente, de dolor y discapacitada, o persona, mejor dicho, persona con discapacidad. Porque nuestra Constitución española se ocupó ya en el año 78 de recoger un derecho a la igualdad y evitar discriminaciones en materia de discapacidad, haciéndose eco un poco de lo que señalaba la Organización de Naciones Unidas en los años 70. Han pasado muchos años, es verdad que se han tomado medidas, que se han aplicado políticas, porque corresponde a las administraciones llevarlas a cabo, ponerlas de manifiesto. Pero las barreras, aunque se han disminuido y las barreras físicas son menores, todavía quedan bastantes barreras mentales, ideológicas y, en mi humilde opinión, unas barreras sobre la actitud y el discurso de si quieres puedes. Y no siempre si quieres puedes. Y en discapacidad hay que tener en cuenta todas las capacidades, hablar más que de discapacidad, de capacidades. Porque yo admiro a aquellos deportistas paralímpicos que consiguen metas increíbles, pero también a las que llevan su particular paralimpiada y que tenemos entre nuestro público hoy. Una discapacidad que puede ser adquirida por un accidente o por una enfermedad o bien de nacimiento. Hablamos de discapacidades sensoriales, motoras, orgánicas, intelectuales, psíquicas, físicas, y también de las que no se ven. Unas son visibles y otras no son visibles. Y por eso, porque tenemos que hablar de personas con ciertas capacidades, porque la discapacidad es un adjetivo, no es un sustantivo, es una cualidad que afecta a determinadas personas. Y por eso hemos elegido este título, Toda discapacidad cuenta. Y para ello contamos con 4 magníficas invitadas. La primera de ellas, a la que voy a dar paso, es Vanessa, que lleva la cuenta de verdad tienes 3 en Twitter y en Instagram. Una auténtica madre coraje para mí, de verdad. Vanessa es psicóloga y bloguera desde el 2014 y es madre de 3 hijos. Uno de ellos es Rodrigo, perdona por mi pronunciación, que tiene un autismo severo y una epilepsia refractaria, que explico a los que no lo entendáis, es que no responde a ningún tipo de medicación, y con una discapacidad intelectual severa, entre otras afecciones. La discapacidad severa de su hijo, con un cuadro además sindrómico poco frecuente y no diagnosticado, le ha llevado a involucrarse en materias de discapacidad y a sus 2 grandes pasiones, que son la escritura y la psicología. Y en ese ámbito intenta ayudar con la intervención, con la diversidad, el acompañamiento y el asesoramiento a otras familias que conviven con la discapacidad. Trata de visibilizarla
sobre todo la diversidad, y con una experiencia que no quiere ser en ningún momento dramática. Apuesta por un mundo inclusivo en el que cree que es posible y colabora con Salvosfera desde hace 2 años y con los podcasts Buenos Días Madresfera, con familias diversas. También ha participado en iniciativas, porque la conoceréis, de Pacientes que Cuentan y de Cronichat. Y entonces, después de tener aquí una auténtica madre coraje, de verdad, Vanessa, que te admiro y que he leído tu blog, me gustaría, para empezar, preguntarte por esa discapacidad intelectual severa que tiene tu hijo Rodrigo y esa lucha que llevas, bueno, no me gusta la lucha, ese trabajo constante que llevas por entender las escuelas inclusivas, que hay que colaborar, que hay que concienciar y que hay que informar, porque hay una gran desinformación sobre lo que supone el mundo escolar, la escolarización de las personas con discapacidad intelectual. Te cedo la palabra. Vanessa, tienes el audio silenciado. Muchas gracias, Maite. Decía que Leo, que maravilla de presentación, que así da gusto y así me tienes todos los días aquí. Sí, bueno, brevemente comentaré que mi hijo tiene una discapacidad intelectual severa, no tiene capacidad todavía para hablar, tiene 13 años y pues tampoco funciona con lenguajes bimodales, tampoco funciona con pictogramas y, bueno, pues la comunicación es muy compleja. Encontrar un centro educativo que se ajustara a sus necesidades fue toda una odisea, porque lo intentamos en el sistema ordinario y no se nos negó directamente porque no había recursos, ¿no? Hasta que llegó un momento en que tuvimos que recurrir a aquel lugar, a aquel espacio en el que podían proporcionarle lo que necesitaba, que era un centro de educación especial, ¿no? Ahí es donde tiene que estar. Lo ideal, un sistema inclusivo. La realidad es que nos faltan años, falta voluntad, porque es que sin voluntad pues no se ponen los medios, ¿no? Y es una lucha que tenemos muchísimos padres, porque por supuesto a mí me encantaría que mis hijos compartieran centro educativo, pero por hoy, tal y como está organizado nuestro sistema educativo, es inviable. O sea, mi hijo no puede compartir aula con niños de 13 años. Y bueno, pues ahí se trabaja para que ellos alcancen el máximo de su potencial y de sus capacidades y sobre todo su autonomía. Y bueno, pues ya hablaremos de esto largo y tendido, pero aquí hay mucha tela que cortarse. Bueno, pues nuestra siguiente invitada también es otra madre coraje. Me ha tocado o me he puesto a presentar a las madres corajes. En este caso es María, me ha tocado con las R's esta tarde, María Rodríguez, que además es paciente crónica de diabetes 1 y es la madre de un niño fantástico que yo conozco en redes, que es, puedo decir el nombre, de Farid, un niño maravilloso, diagnosticado de un síndrome que a ver si también pronuncio bien, el síndrome de Joubert, con defecto orofacio digital, y que desde que su nacimiento, que le he visto en las diversas stories desde pequeñito, su vida y su mirada hacia la discapacidad cambiaron, porque María ha sido un ejemplo de mostrar el inmenso poder que tiene su hijo y su medio de comunicación actual a través de su pantalla, y creó un blog, de verdad que os animo a todos a conocerlo, porque es un blog además que tiene una dinámica y es que no solamente por el contenido, es también por el continente, por la estética, un blog que se llama 5 sentidos y medio, que nació para encontrar a más familias con discapacidad, que me he leído varias de sus entradas para este programa, sobre todo las relacionadas con la discapacidad. Una de ellas me encantó, cuando la solidaridad, se vincula a la diversidad, aparece la desigualdad. Más claro, imposible. Sobre todo también una de sus historias en Instagram de Stop Discafobia. De verdad, me parece increíble la labor, sobre todo para ayudar a otras madres con niños con discapacidad. Y la quería preguntar, para empezar un poco el debate, que cómo debemos de mandar o qué necesita esta sociedad o cómo deberíamos mandar ese mensaje para que se eviten estos estereotipos o lo que denominamos, lo que has dicho antes, stop a la discafobia. María. Bueno, yo me sumo me he puesto hasta un poco roja, ¿no? con la presentación de Leo, y me sumo a las palabras de Vanessa.
primero decir que estoy muy contenta de estar aquí con vosotras, mujeres, que además representan la discapacidad en distintas formas, momentos y lugares, ¿no? Y, bueno, un poco para abrir un poco el debate y respondiéndote, Leo, pues yo ya llevo unos años como madre, conocí la discapacidad con Farid y me he dado cuenta que da igual el mensaje y las formas desde que yo lance el mensaje, ¿no? Da igual el contexto, da igual lo que yo quiera decir. Hay un grave problema social de cómo las personas de alrededor reciben lo que es la discapacidad y tiene tan instaurado y tan dentro un concepto de lo que es una persona con discapacidad que romper con eso, con esa definición va a costar mucho. Siempre se ha centrado, todo el peso de la palabra discapacidad, siempre se ha centrado sobre la persona que tiene discapacidad, ¿no? Y, bueno, nos ha puesto esa palabra en contexto con la sociedad, con las personas de alrededor, con los edificios, con las barreras arquitectónicas. Y, bueno, ha dado lugar en mí a un pensamiento que con el paso de los años pues ha ido cambiando, ¿no? En el que creo muy importante primero definir realmente qué es la discapacidad y cómo afecta a la persona, ¿no? Y una vez que esté un poco esa palabra, ¿no?, ya definida y que nos represente absolutamente a todos, pues ya podremos empezar a construir, ¿no? Un poco era eso. Muy bien, gracias María. Pues yo os voy a presentar a Ana. Ana en Twitter es @somosdisca, ya lo veis. Ana nos cuenta que tuvo una operación de cadera hace 9 años y en esa operación sufrió una infección severa del hueso, una osteomielitis, que no fue tratada hasta pasados varios años, pues porque el dolor es normal. El dolor no se le da importancia y, bueno, esto ocasionó graves daños neuropáticos, afectando sobre todo a la movilidad y disparando el dolor con el que, bueno, pues como muchos intenta convivir día a día. Aceptar el dolor, su nueva realidad, le llevó su tiempo, su inevitable duelo, que todos hemos pasado por él. Y, bueno, tras superarlo decidió crear Somos Disca, un sitio donde poder compartir noticias de interés sobre discapacidad y, sobre todo, dar visibilidad real a lo que es vivir con discapacidad. Por suerte, hoy en día el concepto de discapacidad está cambiando, aunque aún queda mucho por trabajar, sobre todo con las personas con discapacidad, nos dice Ana en su blog. Y, bueno, pues Ana, yo te quería preguntar una cosita. Cuéntame, Ana, como paciente de dolor crónico a la que le llegó la discapacidad, ¿por qué creaste Somos Disca? ¿Qué es lo que más te aporta? Personalmente me aporta bastante, porque fue un proyecto personal de, como has comentado, de un antes y un después de superar, o sea, no superar, sino aceptar mi nueva situación. Fue un tiempo donde aprendí que una persona es diferente, o sea, una persona con discapacidad que una persona discapacitada y que puede seguir haciendo un montón de cosas. Yo antes, por ejemplo, conducía, pues, ¿por qué no iba a seguir conduciendo? Yo antes era madre y ejercía de madre llevando a mi hija al colegio, llevándola a cumpleaños, ¿por qué no iba a poder seguir haciendo una serie de cosas? Si antes conducía, cocinaba, ¿por qué no iba a cocinar? Entonces me di cuenta que el concepto que se tiene es muy erróneo, es de una persona que, bueno, aparca ahí y ya no sirve. Y entonces pues quería cambiar, no cambiar porque tampoco va a llegar a tanta gente como para cambiar ese concepto, pero sí poquito a poco ir haciendo ver que hay otra realidad, muchas personas con mucho potencial que son muy válidas con su discapacidad, sea del tipo que sea. Muchas gracias, Ana. Y nuestra última invitada, no menos importante, por supuesto, es María Ángeles. Hola, María Ángeles. María Ángeles es paciente de endometriosis desde hace demasiados años, muchísimos. En 2016 creó la cuenta Es Endo y a partir de ahí empezó a implicarse en el tema de las incapacidades laborales y discapacidad a través de la plataforma de jóvenes pensionistas en la que es su portavoz estatal. También María Ángeles
es portavoz de la Coordinadora de Pensionistas de Madrid. A ver si lo digo bien. Coopen Madrid. Coopen Madrid. María Ángeles, te quería preguntar, además de paciente de dolor crónico por endometriosis y fibromialgia y otras patologías, llevas en las redes muchas cuentas y quisiera preguntarte por tu labor en jóvenes pensionistas. ¿Qué te animó a dirigir este colectivo y cuáles son tus principales reivindicaciones? Pues la verdad es que el periplo, ¿no? Como particular, como paciente crónica y sobre todo cara a conseguir una valoración de discapacidad y a conseguir una incapacidad laboral, me llevó muchos años. En mi caso fueron 9 y fue una batalla muy dura, ¿no? En lo legal, a nivel económico, a nivel sobre todo psicológico. Empeoró mucho mi enfermedad y las enfermedades que han venido asociadas después. Entonces me di cuenta que era un proceso que no solamente atañaba a lo burocrático, ¿no? y a nuestra forma de subsistir, sino que era bastante más. Y me pareció muy interesante que todo este millón de personas que hay con incapacidad, que es pensionista, por ejemplo, en España, tuviera visibilidad. Siempre asociamos, ¿no? pensionista a una persona jubilada, mayor, que ya ha tenido su actividad laboral a lo largo de los años. Y claro, hay mucha gente que tiene la incapacidad y que por ende tiene discapacidad y estábamos muy invisibilizados, ¿no? Entonces, la mayor reivindicación es que las valoraciones sean justas, que no sean revisables, que tenemos enfermedades crónicas, limitaciones irreversibles y no, por desgracia, no vamos a mejorar. Entonces, ahí está nuestra lucha y todo lo que envuelve eso, ¿no? Que es bastante, por cierto. Pues sí. Pues chicas, bienvenidas a todas y bueno, Leo, empezamos. No escuchamos a Leo. Espera, es que tengo... Ahora. Sí. Tenemos muchos temas a tratar. Yo simplemente también como digo, como María, como persona con discapacidad y dejando las coletillas que hemos comentado antes, tenemos temas ahora a empezar para el debate, pero simplemente deciros que nadie debía de jugar en una u otra división por padecer un tipo u otro de discapacidad, porque en la promoción, bueno, en estos días que hemos estado haciendo entre pacientes y divulgándolo, poníamos unas discapacidades son visibles y otras no, y las que somos pacientes de dolor crónico sabemos el problema de que se vea la discapacidad que te provoca el dolor crónico. Yo, la verdad, me costó como María Ángeles, de verdad, parece mentira que en casa de reo cuchillo de palo, yo que era jurista y no perdía la discapacidad y tardaron años en reconocérmela por un problema que es la dificultad intrínseca de objetivar el dolor. Si tienes una enfermedad, además, como digo, no hay algo más incapacitante que un dolor incontrolado. Y aquí nos acordamos todos, y entre nosotras, sobre todo Maite y yo, de nuestra querida amigo Vero, cuando padeces una enfermedad rara o de otro tipo. Las personas que tienen Alzheimer también tienen dolor y no saben cómo manifestarlo. Unas son visibles, otras no son. Y una discapacidad, el atributo reconocida a tiempo, pues como ha comentado María Ángeles, te puede ayudar, por ejemplo, a encontrar un trabajo adaptado a tus circunstancias, a poder tener una incapacidad laboral, a tener una adaptación en tu puesto de trabajo que, por ejemplo, yo no la tuve. Y esto en la práctica no se produce. Entonces tenemos temas para debatir que podemos empezar, yo creo que por el tema de la educación infantil, de la discapacidad intelectual, porque yo sí que estoy un poco al día con el tema por un post que escribí para un periódico de las escuelas inclusivas y sobre todo de los cuidadores. Escribí sobre los cuidadores y la verdad que no entiendo muy bien esa filosofía y lo he leído, me he leído con detenimiento esa filosofía del CERMI, de que sí, que la escuela inclusiva me parece lo mejor, pero para eso hacen falta medios y recursos. Y en España ahora se habla de la Agenda 2030, se habla de las políticas de igualdad, de una ley X, pero como os he dicho al principio, tenemos un derecho a la igualdad, a no ser discriminados,
Pero para ponerlo de manifiesto son los poderes públicos, en este caso las administraciones, las que tienen que ponerlo y tomar las medidas. Y no se hace nada, no se hace muy poco. Y sin eso vamos a crear escuelas inclusivas así, de la nada. No, inclusivas sí, especiales también, porque hay capacidades diferentes y ojalá tu hijo pueda estar en una clase con otros, pero para eso se necesitan muchos medios. Y no solamente decir, ¡hala! Todos a un aula. Y ya está. Entonces, Vanessa, ilústranos y también María, porque es madre de Farid. Farid puede comunicarse a través de un intercomunicador, que no sé, lo vemos en redes. Rodrigo todavía no, pero me parece que el tema de la educación especial y de las escuelas inclusivas es muy importante. A mí me da mucha pena que se haya creado como dos frentes, ¿no? de las propias familias, ¿no? Que, bueno, antes en Bastidores lo comentábamos, ¿no? Esos enfrentamientos que hay en los temas relacionados con la discapacidad que nos genera muchísima pena. O sea, parece que hay un frente que es el que defiende la educación especial y el frente que defiende la educación inclusiva y que es irreconciliable. Y es tan absurdo porque, para empezar, los sistemas, tiene que haber un cambio y el sistema debe flexibilizarse y tiene que adaptarse al alumno. No podemos forzar a que los alumnos se vayan adaptando a un sistema educativo que cambia al antojo del gobierno que haya de turno, de la comunidad autónoma, de la formación que tenga el docente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, o de la Unión Europea. Sí, de quien lo decida. O sea, cuando hablamos de niños que tienen necesidades específicas de apoyo educativo, me da igual que sean niños más severos, con menos afectación. Incluso los niños con altas capacidades también tienen necesidades de apoyo educativo. Eso no se contempla. O sea, es tan rígido y hay tan pocos recursos que al final no hay, ¿no? Cuando llega el momento de escolarizar a los niños, ¿qué pasa? Los centros preferentes para trastornos generales del desarrollo o los centros específicos de autismo y salen 5 plazas. ¿Y el resto de los niños qué pasa con ellos, no? Si quieren seguir en el sistema ordinario, necesitan una serie de apoyos, necesitan sus sesiones de logopeda, sus PTs y no hay. Y al final acaban yendo a un recurso de educación especial que no es el sitio en el que tienen que estar, porque son niños que tienen una capacidad, una potencialidad para hacer pues una vida la que ellos quieran. O sea, ahí sí que estás limitando. Por el otro lado está mi hijo. Mi hijo está donde tiene que estar, porque están recibiendo lo que él necesita, que es fisioterapia, que es logopedia, que son una serie de recursos que a él no le sirve de nada estudiarse las tablas de multiplicar, quiero decir, o estudiar química, que es lo que debía estar estudiando ahora con 13 años. Él tiene otras necesidades y entonces el centro se adapta a sus necesidades, ¿no? Y eso es lo que hace la educación especial. Ojalá en el futuro tengamos esos recursos para que haya el mayor número posible de niños en inclusión. Y otra cosa que a mí me gustaría comentar es que hay un concepto de la educación especial como que no es inclusiva y eso no es verdad. Los programas de educación especial hay constantemente conexión con otros. Yo hablo desde mi experiencia siempre, eso me gustaría dejarlo muy claro porque yo no puedo hablar ni quiero hablar en nombre de todas las familias, pero sí es cierto que tienen contacto con centros, hacen actividades con centros inclusivas. Son niños que viven en la sociedad. Mi hijo va al parque, va por la calle, va a un centro comercial, no sé, vamos a un cumpleaños, nos llevamos a la playa. O sea, está en la sociedad, vive en la sociedad. Ahora vive a su manera, vive como puede, como quiere y como va aprendiendo a vivir. Y entonces creo que tenemos que reconciliar esas posturas y entender que hay necesidades como niños, como familias y respetar las decisiones de cada uno. No, sí, y ahí María, con el tema de inclusión, claro. Sí. Y si lo has explicado, yo es que he leído, no me afecta personalmente, pero lo he leído, o sea, la Unión Europea, el CERMI mandó unas directrices, la Unión Europea dijo que había que hacer inclusión y yo escucho a padres y dice, es que, bueno, yo le dejaba a mi hijo un día entero para ver si usted considera que está bien en una escuela con otros niños. O sea, las necesidades que tienen y estos meses se ha visto estos años, por ejemplo, en atención temprana. O sea, no existen medios de atención temprana, no existen recursos para una fisioterapia que necesitan esos niños, en atención temprana, en logopedias. Todo resulta que al final el padre que lo tenga, que pueda sufragarlo, y el que tenga, y el que no tenga, pues sin recursos. Entonces, todos los modelos son buenos y es que llevarlo a ese cambio de dicotomía de una cosa u otra, no.
Si te parece, vamos a escuchar a María, que es mamá también. Sí, bueno, a mí me gustaría poner en debate una cosa súper importante y es el proceso que viven los niños en concreto que tienen patologías, ¿no? Desde pequeños, ¿no? Que desde que nacen pues están en búsqueda de un diagnóstico o nacen ya con un diagnóstico, ¿no? Pasan por un proceso de hospitales, de médicos, de incertidumbre, de miedo, de pruebas, de operaciones, en los que el niño ya se convierte en paciente y automáticamente con esa etiqueta de paciente o discapacidad se le olvidan sus derechos como niño que es. Luego, después de ese proceso, ¿no? En la búsqueda del diagnóstico llega el proceso para conseguir ciertos derechos fundamentales, ¿no? Y para esos derechos fundamentales tenemos que pasar por un proceso del reconocimiento de la discapacidad. Un procedimiento que es muy diferente según la comunidad autónoma, muy diferente según el profesional que te toque y encima tú que vas vulnerable, ¿no? Porque estamos hablando de un niño pequeño, ¿no? Pasas por todo ese procedimiento y se sigue señalando el niño. Primero fue la búsqueda del diagnóstico, en el que el niño es el centro absolutamente de todo. Luego llega la parte administrativa, ¿no? Para esos derechos, que es que también es el niño absolutamente todo, ¿no? Todo se centra en el niño. Y luego llega la parte escolar, ¿no? En la que todos los niños tienen que ir al cole y pasan otra vez por un procedimiento, yo me atrevería a decir que mucho más duro que incluso el diagnóstico. Hay familias y niños que lo pasan francamente mal por el hecho de querer ir al cole. Y eso pasa por tener discapacidad. A mí me gusta pensar que si hay un debate muy profundo, Vanessa, tú y yo lo vivimos en nuestras carnes, ¿no? El tema del debate que hay sobre el cierre o no de colegios de educación especial. Pero no se trata de cerrar absolutamente nada. Fijaos que la pandemia nos ha hecho a todos, nos ha demostrado lo vulnerable que es nuestro sistema, tanto sanitario como educativo. Y yo esta escuela no la quiero, pero no la quiero para Farid, no la quiero para cualquier otro niño. Y fíjate que la sanidad, apostamos por tener una sanidad fuerte en la que todos los recursos se destinen a ella, tanto para frenar una pandemia como para atender a cualquier persona con una enfermedad crónica, pero no hacemos eso con la escuela. Yo quiero una escuela también para todos. Imaginamos de repente que se cree un sistema sanitario específico para atender ciertas patologías. Sí, muchos a lo mejor estarían contentos, pero ¿por qué separarnos? Si al final todos los profesionales y pacientes, yo no he encontrado a pacientes con Joubert muchos a mi alrededor, he aprendido de pacientes con esclerosis múltiple, de pacientes con dolor crónico, de pacientes de personas con autismo, de familias con enfermedades raras, de personas con discapacidad, es decir, he aprendido absolutamente de todos, ¿no? Me encantaría ese sistema, ese modelo sanitario queremos fortalecer, aunque es muy vulnerable, ¿no? Pues hacer lo mismo en todos los contextos, sin olvidar de que son niños. Yo sé que necesitan recursos, sé que necesitan terapia, sé que necesitan tiempo, pero lo más importante, que es que se les dejen ser niños, no se les permite. Me gustaría, que al hilo de lo que has comentado, María, y con el tema de la valoración de las discapacidades, preguntar tanto a Ana como a María Ángeles, porque hay una gran, o sea, aparte de tenemos una legislación del año 99, o sea, un Real Decreto que lleva ahí, pues, del siglo pasado y que no hay intención de cambiarlo. Las comunidades autónomas, cada una valora la discapacidad como lo considera. En unas es permanente, en otras es revisable. Los equipos de evaluación, les llaman así EBUs, te someten a una valoración que tienen en cuenta los parámetros que vienen, pero así a rajatabla, en el Real Decreto, sin tener en cuenta más, y que nos aporten su visión, sobre todo porque María Ángeles, como está con los, sobre todo, como muy metida en temas de discapacidad, y Ana igual, y con los jóvenes pensionistas, que la mayor parte, o si no por decir todos, son por razones de discapacidad, que nos comentes este tema de los equipos de evaluación, de los problemas en la legislación y la falta de una actualización en la misma. Pues sí, falta de actualización hace falta. Sí, sigue tú. No, tranquila. No, iba a comentar un poco lo mismo que tú.
obsoleto, esa es la palabra, está obsoleto. Es decir, hay unos baremos, ¿no?, que se utilizan para se me ha ido la palabra, crear una puntuación de la discapacidad que tiene el paciente o la paciente, y la verdad es que nos estamos encontrando que hay nuevas enfermedades que son nuevas realmente, hay un montón de enfermedades raras, hay gente que tiene polipatologías, es decir, no una única patología, sino varias patologías, influyen unas con otras, muchas enfermedades autoinmunes, por ejemplo, y ahí nos encontramos con que las puntuaciones son irrisorias y no tienen nada que ver con la realidad. Aparte, la legislación concede pocos derechos a la persona con discapacidad, ¿no? Pocas ventajas para tener una vida, sobre todo social y familiar, más adaptada a sus necesidades, ¿no? Incluso en la laboral. Entonces, sí que nos encontramos con eso, con que la gente, primero, se conocen muy poco los trámites. Es cierto que en la sociedad general, hasta que tú no te encuentras con un problema de discapacidad o con un problema de incapacidad laboral y lo vives en primera persona o porque tienes a alguien muy allegado incluso a tu cargo que lo está padeciendo, no conocemos cuáles son los procesos. Entonces, lo primero que nos encontramos es con la falta de información. Hoy por hoy tenemos internet, es mucho más fácil acceder a las páginas oficiales y encontrar la información, pero aún así no todo el mundo puede acceder a ello. Y ese es el primer escollo, ¿no?, que hay que saltar. Luego, una vez empiezas la solicitud de ese procedimiento, la tardanza y sobre todo la burocracia, no se dan cuenta con que estar haciendo que el paciente se traslade constantemente a los médicos a pedir informes, a hacer fotocopias de los informes, etcétera, etcétera, y a lo mejor esperar un año a una valoración, supone en la vida del paciente pues realmente un esfuerzo físico y psicológico muy importante, y a veces nos encontramos con que estas enfermedades, ¿no?, asociadas a la discapacidad o al revés, pues se empeoran. Y es cierto que nosotros, por ejemplo, estamos bastante en contra de que no haya un transporte sanitario que nos lleve a los centros de valoración y no los pague el Estado, ¿no?, y corra por cuenta del paciente, que nosotros, ahora que está todo digitalizado, tengamos que llevar un taco de cientos de informes a una valoración de discapacidad o de incapacidad. Hay cosas que son realmente absurdas a día de hoy y que deberían de ir cambiando. Y está claro que, sobre todo, lo que nosotros pedimos es que los informes médicos que tenemos de nuestros médicos que nos tratan con regularidad, que son los que coordinan todo lo que nos está sucediendo a nivel de salud, sean lo que realmente tenga un peso importante a la hora de esa valoración. Porque una persona que te ve en 5 minutos no puede valorar cómo vives y de qué manera. Y entonces, yo sobre todo ahí para... tuve un problema Correcto. al principio porque yo de la noche, o sea, yo entré a un hospital andando y salí sin andar. Y fue un proceso un poco degenerativo, o sea, yo al principio pues me manejaba bien con las muletas, luego necesitaba de 2 muletas para todo, luego empecé a depender de la silla y cada vez mi movilidad iba mermando. Aparte de que los dolores iban incrementándose, la medicación me estropeó el estómago, o sea, lo que es decir, va sumando patología. Yo me encontré que yo no tenía informe, parece como que si no estás diagnosticado de blanco o negro, lo que hay en medio no cuenta. Había ayudas para lesionados medulares, había ayudas para amputados, pero para una persona que no le han amputado la pierna, pero es como si se lo hubieran amputado y sufre de los mismos dolores que el miembro fantasma, está en un vacío legal que, como no hay cómo valorarlo, pues tampoco está valorado para la hora de una discapacidad, para la hora de una incapacidad. Yo al final me incapacitaron, pero fue un proceso de abogado muy largo, muy costoso económicamente y de mucho tiempo. Y como tú dices, no estás bien, no estaba bien de ánimo, no estaba bien de salud, no estaba bien de nada, económicamente tampoco, porque estás trabajando, dejas de trabajar, entonces te encuentras en una situación que encima de todo te echan más carga. En vez de ayudarte, te encuentras que son todo trabas por el camino. Entonces, pues lo que dices, falta de información y de dónde recurrir. El otro día se me caducó la discapacidad y ahora, por lo visto, han cambiado la forma de valorarte y ya no te hacen ir allí. Simplemente con los informes que tienes es con lo que cuentan.
No sé si hasta qué punto es bueno eso, si no es bueno. Cuando encuentre me den el resultado de mi valoración te contaré. Pero bueno, que hace falta cambiarlo. Es lo que no entiendo, por eso los sistemas que hay en cada comunidad autónoma funcionan, porque sé que hay una lucha, bueno, una lucha por parte de un enfermo de esclerosis múltiple, de Jacobo, que tiene esclerosis múltiple y no consigue el 33%. Entonces, yo conozco una persona en mi comunidad que la dio un brote y la dieron automáticamente el 65%, que si veis cómo está ahora, ya quisiéramos estar cualquiera de nosotras como está ella, y permanente. Entonces, en mi comunidad a mí me la dan permanente. Y a Ana me está comentando que ella la tiene que renovar. ¿Cómo se come esto? Explicádmelo, porque es que yo no hay un descontrol absoluto en las comunidades autónomas, pero desde la sanidad, o sea, las competencias de las comunidades autónomas a mí, en líneas generales, y visto como paciente, me parece un error enorme. Primero, la atención sanitaria. O sea, vamos a ver, ¿por qué tienes más derecho a tener una atención especializada o tener una unidad especializada en tu patología, viviendo dependiendo de dónde? O sea, yo soy un enfermo y necesito una atención adecuada a mi patología. Eso es. Y si no es, por ejemplo, que nos faciliten una derivación a otro centro, es imposible las derivaciones entre comunidades autónomas y te cuestan muchísimo tiempo que te las concedan, ¿no? Con la discapacidad, con la incapacidad laboral, pasa lo mismo. O sea, la incapacidad laboral un 95% viene denegada, ¿vale? Y luego el resto se ganan por vía judicial. Ya es alarmante que el INS esté denegando el 95% de las solicitudes. Con la discapacidad pasa más o menos lo mismo. Luego también las instituciones no dan esas cifras, no son transparentes. Eso es un problema enorme. Y luego la comparativa entre unas comunidades y otras, se nota mucho la presión económica que se ejerce en determinadas comunidades autónomas. Nosotros cuando hacemos comparativas, normalmente las grandes ciudades, como puede ser Barcelona o Madrid, siempre tienen más denegaciones de discapacidad y de incapacidad que ciudades a lo mejor o provincias más pequeñas, con menos presión, ¿no? Demográfica y económica. Y eso se nota. Y luego, perdonadme, pero es que he empezado tenía tantas ganas que lo que no he hecho ha sido deciros que estoy encantada de estar, lo diré también al final, pero con las 5, porque sois personas de las que aprender mucho y estoy súper contenta de participar con vosotras. No, es que tenemos un sistema... Nada, perdona, Vanessa, es que... No. La realidad es esa, que los pacientes... tenemos los mismos problemas, yo en Alicante que Leo en Valladolid, la patología, o María Ángeles, que no sé de dónde es, la patología es la misma y las limitaciones y los problemas que nos encontramos son los mismos. Entonces, esto del lío de las comunidades autónomas es, no sé, me parece muy... Lo que ha comentado, perdona, es lo que ha comentado Ana, que yo es que me he leído... perdón por mi faceta en su día, porque me hice un trabajo sobre las distintas situaciones de discriminación por materia de discapacidad, pero en aspectos jurídicos, en el ámbito jurídico, qué hacía cada comunidad autónoma y qué beneficios había en cada comunidad autónoma. Entonces no entiendo, por ejemplo, cuando dice eso Ana, que es que yo me he leído entero el Real Decreto de baremo de discapacidades. Y bueno, aparte de que te encuentras que vale más, que yo lo entiendo, que hayas perdido una pierna, porque te computan pierna amputada, tantos puntos. Pero es que no te la han amputado, pero no te vale para nada. Pues no te la valoran. O sea, y una cosa que tampoco entiendo, bueno, yo soy la que menos sabe de este tema de discapacidades porque, bueno, no estoy tan metida. He leído antes aquí no recuerdo quién era, perdonadme, que nos decía que lo que no puede ser es que le hagan más caso a la hora de valorar una discapacidad al informe de un profesional sanitario, de un forense, no sé cómo definirlo, que te ve 5 minutos, que a todos los informes médicos que tú aportas. Es que en el caso de los niños me parece que solamente con los informes que tú aportas
Ya está, no hay que hacer pasar al niño por eso. También hay que pensar que más que informes médicos, que al fin y al cabo yo entiendo que tengan que avalar, ¿no? O testificar o de alguna forma la patología y demás, pero y el testimonio de la propia persona, de esa madre de su hijo o del propio paciente, ¿no? Creo que la discapacidad en este caso está sobre el sistema. Se supone que si somos nosotros los vulnerables porque tenemos discapacidad, el sistema y la burocracia nos hace ser todavía mucho más vulnerables y nos sentimos en cierta parte maltratados porque una persona durante el procedimiento de reconocimiento del grado de discapacidad no es un proceso agradable absolutamente para nadie. Muchas personas tienen que volver a recurrir, no están de acuerdo con el dictamen, no te informan bien sobre qué es el procedimiento. Yo recuerdo la primera valoración que recibimos nosotros en casa, que era de un 83%. Y claro, está tan asociado ese porcentaje de discapacidad al pronóstico de vida de una persona que a mí se me vino el mundo abajo. Yo que acababa de tener un niño, mi primer hijo, de repente te dan una carta, te dicen eso y tú dices, ¿a qué me tengo que enfrentar? ¿Qué se supone que tengo que hacer? ¿No tengo que hacer nada? Se supone que... Y claro, si analizamos de verdad el paso a paso, el procedimiento, las formas, creo que es muy violento para la persona y más teniendo en cuenta que puede ser una persona que le acaban de amputar una pierna, como hemos comentado, que ha recibido una operación, que ha tenido una operación, que ha recibido una familia en diagnóstico. Tengamos en cuenta la situación de la persona, el testimonio de la persona. Creo que hay mucho por cambiar dentro de este procedimiento. Lo hacemos porque tenemos que hacerlo, pero si ponemos a analizar punto por punto, es un procedimiento muy cruel para luego, al fin y al cabo, perdona que me ponga así, ponerte una etiqueta con un porcentaje. Y tú eres mucho más que un porcentaje. Sí. Hay una persona detrás de ese porcentaje. Yo es que, por ejemplo, en el caso de la neuralgia del trigémino, porque habrá algún compañero de neuralgia que me escuche, cuando tienes un dolor que, bueno, solo el que lo sufre lo entiende, yo es que lo recojo y te dice neuralgia, dolor neurálgico facial, leve o moderado, y además la terminología que utilizan, no controlado, o sea, que no está no controlado, del 1 al 24, del 1 al 24%, o sea, ya no llegas ni al mínimo. Dolor neurálgico intenso, uni o bilateral, no controlado, o sea, los dos no están no controlados, del 25 al 35%. O sea, como mucho te llegan al 35%, en ningún caso esté controlado. De verdad, quien hizo la norma, y es que lleva una norma que lleva más de 20 años y no ha habido ninguna administración, ni ningún ministerio de igualdad, ni ninguno de sanidad, ¿no?, que diga, es que esta norma, enfermedades raras, vamos a actualizarla. Porque es que yo que estoy en el mundo jurídico, las normas se actualizan, hay algunas que se actualizan 5 veces al año. Pues nadie se ha ocupado de actualizar la norma, sobre todo para casos de las enfermedades raras, de los nuevos síntomas, de toda la problemática, porque una discapacidad, y ya corto para que hablen las invitadas, una discapacidad reconocida a tiempo permite a esa persona poder tener a lo mejor una vida laboral con una adaptación a su puesto de trabajo y una labor profesional. Porque recuerdo una de las cosas que comenta Ana en su blog, que de verdad que lo recomiendo, cuando dice, ningún derecho se ha conquistado con solidaridad. Más claro, agua, de verdad. O sea, no hay que ser, ni como dice Vanessa, lacrimógena ni dramática, sino que hay que ser reivindicativa. O sea, es que, por eso, toda discapacidad cuenta, visibles, no invisibles. Y, Leo, a ver, pero ser reivindicativa no está tampoco bien visto. No, está mal visto todo. Muchas veces el discurso de pedir los derechos que te corresponden simplemente por ser persona, te también si los reclamas. Sí, y al final no. Sí. Exactamente, es decir, entonces... Te ponen la etiqueta ya aquí. Otra más, es decir, ya tenemos la de la discapacidad, ¿no? Y ahora nos ponen otra más, ¿no? Ya te juzgan a ti ya como persona por reclamar lo que te corresponde simplemente por el hecho de estar en este mundo. Es que es agotador a todos los niveles, ¿eh? Porque tenemos un sistema educativo y un sistema sanitario que no solo se han quedado obsoletos, sino que viven ajenos a lo que es la realidad, porque nosotros hemos evolucionado como pacientes y la sociedad ha evolucionado y las tecnologías han hecho mucho, pero ellos no.
y no se tienen en cuenta las familias, no se tienen en cuenta a la voz del paciente. María y yo, con niños pequeños, como ella ha comentado, todo lo que supone desde el momento del diagnóstico hasta el final de sus días, es un calvario, porque es que es agotador, es esa falta de información que ya he dicho, es ese desconcierto. Las familias a mí me reportan muchísimas veces, como ya habían dicho, no tengo información, pero es que además de no saber tener información, no sé dónde tengo que ir. Me dan un montón de folios, ¿a quién tengo que llamar? Estoy muerto de miedo, no sé qué va a pasar. Mi hijo de repente, aparte del duelo que están ellos mismos ahora mismo procesando. Entonces, yo siempre digo que en las consultas de neuropediatría debería haber un psicólogo que cogiera la mano a cada una de las familias, porque asimilar esos mensajes pues es muy duro, es muy complicado. Entonces, a la soledad, al miedo, a la angustia de la familia se suma un sistema que no te entiende, que está totalmente burocratizado. Como tú dices, la lucha de la discapacidad la tenemos todas las familias cada vez que toca renovación, porque es que no sabes, vas a ir a la lotería a ver qué va a pasar. Oye, lo mismo te toca un profesional del equipo técnico con suerte y caray, ¿sabes? Porque ya a estas alturas te da igual que te con 5% más que un 5% menos. Lo que queremos es lo que le corresponde y no estar peleando, como decía María, constantemente por tus derechos, que es cansado. Es que cansado. Que parece que estás mendigando, claro. Que tengáis que renovarlo. Bueno, eso, claro, es que mi hijo ya con 13 años, Maite, mi hijo con 13 años ya tienes un esquema, ya tienes un cuadro de cómo va a ser, porque tiene 13 años y medio ya. Y ya sabes más o menos. No sé, quiero decir, está así, pero vamos, no va a cambiar mucho de aquí a los 18, ni a los 23, ni a los 46. A no ser que desarrolle una patología que, bueno, no lo sabes, pero no va a ser, porque no ha sido muy diferente de cuando tenía 6. De cuando. O sea, el salto lo tuvo cuando le dieron la primera a la segunda, pero ya esta tercera es que es ya una adolescente. Iba a comentar que hay tenemos el derecho. Perdón, tenemos el derecho, aunque la dieran de forma permanente, tenemos el derecho de cada 2 años que pueda ser revisable por agravamiento. Claro, por agravamiento, entonces, efectivamente. Claro, la historia es que precisamente, igual que con las incapacidades, ya que somos personas que por la enfermedad crónica, degenerativa o limitación irreversible que sufrimos, tenemos una discapacidad asociada y, por desgracia, las terapias y los tratamientos van a ser paliativos o van a producir una mejora de forma momentánea, pero no permanente, lo que necesitamos es que no fuesen revisables y que luego esos pacientes y esas personas con discapacidad tuviésemos la oportunidad de a los 2 años, si vemos que realmente ha habido un agravamiento y que esa persona necesita subir el grado porque, por ejemplo, necesita adaptar su casa o necesita más ayudas para acceder a determinadas cosas, ¿no? Pues ahí está la historia. Pero esto es increíble, o sea, es decir, nos tienen constantemente en un sin vivir. Y más cuando estamos hablando de que te concedan la discapacidad, el grado de discapacidad, pero no estamos hablando de todas esas personas que subsisten única y exclusivamente con la pensión no contributiva que va implícita. Porque entonces ya sí que tienes un serio problema. Es decir, ya no solamente que te den un grado u otro y a qué puedes acceder o no, que evidentemente a mí tener una ducha o una bañera sí es significativo en mi día a día, porque necesito una ducha, no puedo levantar la pierna para entrar en una bañera. Y eso puede ser importante para mí, saber si puedo acceder a esas ayudas, pero saber si voy a poder comer el mes que viene, si voy a poder comprarme la medicación que necesito para vivir, es fundamental. Y por ejemplo, lo tanto, ahí nos dejan vendidos y vendidas. Perdona, en el tema, perdona que te corte, María Ángeles, en el tema de la medicación, porque he leído un post muy interesante de Ana, aparte de que en esos equipos de valoración parece que es que eres el malo, porque yo he pasado 3 veces por el equipo de valoración y vas mala ya, antes de ir ya vas mala, porque no sabes a quién te vas a encontrar, ni a qué equipo te va a tocar, ni cómo te van a tratar. Pero María hizo un post muy interesante sobre la exención de copago en medicamentos que en el 2021, o sea, ya han tenido que tardar para menores de edad en el copago de enfermedades. Y ahora la plataforma de pacientes crónicos, POC, ha pedido que esa exención de pago sea para todos los pacientes crónicos, porque la exención se ha establecido no para discapacitados, se ha establecido para rentas mínimas, pero mínimas. Y todos sabemos, María Ángeles, que te dejas, aunque yo estoy ya jubilada, pero como soy de un equipo de
de muy fácil, tengo que pagar, no tengo las medicinas gratis. Yo tengo que pagar un 30%. O sea, es que tienes unas ventajas y tienes unos inconvenientes. Y yo pago un 30%. Entonces, te lleva mensualmente, todos los meses, una cantidad. Y esa exención, que bendita sea en el año 2021 para los menores. O sea, que no se haya pensado antes. Y que se pueda extender, no te digo que de manera, pero que alguna medida de presión para que se pueda extender a todas las personas con discapacidad, con un grado, yo qué sé, mayor del 65%, del 33 al 65, algo. O sea, no sé, ¿qué opinas, María? Y María Ángeles. Pues... Bueno, todas, ¿eh? No va dirigida, perdón, no va dirigida, es que lo leí en un post de María, pero la pregunta es para todas, ¿eh? Bueno, yo soy paciente crónica con diabetes tipo 1 y, bueno, pago mis medicamentos, ¿no? Y de Farid lo hemos pagado hasta hace bien poco. Me parece que era una medida más que necesaria, teniendo en cuenta que son niños, ¿no? Pero lo peor de todo han sido las formas, ¿no? En la que salió la información, ¿no? Fue un decreto, creo. Yo creo que toqué muchísimas puertas, absolutamente nada te daba una respuesta, búscate un poco la vida y, claro, hemos hablado aquí antes, ¿no? Pues de estos primeros pasos. Ya todos los primeros pasos que van asociados a la discapacidad se empiezan mal. Y no se empiezan mal por nosotros, se empiezan mal por el sistema. Y siempre es la persona la que tiene que sobrevivir en él. Y nosotros nos adaptamos, hacemos un esfuerzo enorme de generosidad y nos adaptamos absolutamente a todo lo que nos digan. Pero en ese camino de burocracia se van muchas personas. Ahora que hablamos de medicamentos, y yo lo siento, pero es que no lo voy a olvidar nunca, David porque falleció. David era un niño con AME a la que se le denegó un medicamento. No quiero decir que al denegárselo falleciera, a lo mejor por su propia patología y porque tenía síntomas muy graves, pero no se le dio ni siquiera la oportunidad de tener derecho al acceso a ese medicamento que por derecho le pertenecía. Y ahora tú dices, ¿dónde está la ley? Porque aquí tenemos unas leyes maravillosas, muy completas, muy diversas, pero la ley, si no se aplica, no sirve absolutamente de nada. Y estos son los primeros pasos con los que convive una persona con discapacidad. Pero ahora tenemos que salir a la calle y nos encontramos con las barreras arquitectónicas, que aquí seguro muchas de vosotras podrá ampliar y seguro que informar muchísimo mejor que yo. Las barreras arquitectónicas, las barreras sociales, las barreras laborales, educativas. Y lo peor de todo es tener todo el día que estar dando explicaciones. Ahí quería hacer un inciso, que estamos hablando, o sea, que hace falta invertir más en educación para que el niño sea lo más independiente posible. Pero también hay que invertir mucho, más que en incapacidades, en adaptar puestos de trabajo. Claro. Yo estoy segurísima que si de verdad se adaptasen puestos de trabajo, ya no por las barreras arquitectónicas, sino una persona que tiene un problema de visión, pues para que su pantalla pueda ser accesible o millones de cosas que sí se pueden hacer, muchas veces no tienen un gran coste económico y tendría una persona con su discapacidad, pero muy apta para aportar a la sociedad. A mí fue un palo muy grande cuando me dieron la incapacidad, fue como una losa de decir, la gente decía, ¡ay, qué suerte, tan incapacitado! No, para mí fue una losa como diciendo, ya no sirves para la sociedad, te vamos a dar una paguita porque no nos puedes aportar. Y yo creo que hay muchas discapacidades que adaptando un puesto de trabajo, hay muchísimos, o sea, puestos de trabajo hay infinitos porque hace falta para todo. Entonces, adaptando puestos de trabajo, yo creo que habría menos incapacidades, gente más valorada y de verdad empezaríamos a ver la discapacidad de otra manera. O sea, no como la persona discapacitada, sino como la persona con discapacidad que es apta para hacer el resto de cosas. Pero son esos pequeños cambios, porque, por ejemplo, en este caso en la empresa, si en los planes de empresa se tienen en cuenta a la hora de diseñar los puestos de trabajo, hacer las valoraciones, etcétera, esas posibles contingencias que pueda darse, que un trabajador en un momento determinado tenga un accidente de coche y tenga que ir, sabemos que hay discapacidades temporales. Bueno, pues si eso se tiene en cuenta desde el primer momento, es un coste que la empresa ahorra, que es que eso
es coste-beneficios y no sé, y parece que cuesta dinero, ¿no? Que somos una lacra, ¿no? No, vamos a ver, es como los parques adaptados, cuesta mucho menos poner un parque adaptado desde primeras que modificarlo y cambiarlo después, ¿no? Pues esto es un poco el reflejo de lo que hemos comentado, del desconocimiento que hay y de lo ajeno que resulta, porque parece que hasta que no te toque a ti, no nos engañemos, aquí todos vamos a hacernos mayores, todos somos susceptibles de sufrir un accidente cerebrovascular, de tener un accidente, de tener una enfermedad que nos deje secuelas a nivel, no sé, y podemos convertirnos en personas con discapacidad y no va a estar preparado el entorno de la sociedad. Pues yo creo que es tan importante, no solamente espacios así, sino ahora que estamos en el mundo de las tecnologías, que ya llevamos muchos años, muchas décadas, pero seguir trabajando, porque desde luego lo que tenemos todos nosotros en común es que estamos en redes, ¿no? Y creo que desde ahí es donde nosotros podemos hacer fuerza. Ojalá tuviéramos un puesto, ¿verdad?, en el que se tomaran decisiones y pudiéramos legislar y pudiéramos, pero ahora mismo es que desde la empresa, como dice Ana, que se le pudiera haber adaptado, desde los colegios, todo lo que comenta también María, las recetas, nadie sabía nada, nadie sabía qué tenía que hacer, nadie sabía dónde pedirlas. Ha sido como que las sacamos a las 12 de la noche ahí, a escondiditas, y ya veremos, ¿no?, cómo se las apañan las familias. Yo también no tengo derecho porque somos de ISFAS y, bueno, pues mi hijo no tiene una reducción también, 30%. Ojalá se haga extensivo a todas las personas, ¿no? Pero hay mucho por hacer. Mucho. Sí, y yo, desde luego, tengo la sensación de que mi hijo va creciendo, pero los problemas siguen siendo los mismos, ¿sabéis? No, tengo esa sensación de cómo están las cosas si yo echo la vista atrás. Él mejor porque su padre y yo hemos trabajado mucho y hemos luchado mucho, pero lo que le rodea, o sea, la atención específica que necesita está igual. Yo creo que está igual. Tenemos los mismos problemas. Yo quería comentar algo al hilo, si puedo. Bueno, se me están acumulando los temas que estoy apuntando aquí. Sí. ¿Cómo? Bueno, voy a ir rápido, ¿vale? Para que no se me quede en el tintero. Sobre lo del copago, realmente nosotros, por ejemplo, jóvenes pensionistas, incluso la Coordinadora Estatal de Pensionistas, está pidiendo que el copago farmacéutico se elimine directamente para la gente que sea pensionista y enferma crónica. No tiene sentido que tú tengas que elegir. Y es que en estadísticas y en muchos estudios lo estamos viendo, cómo la gente tiene que elegir. Y estamos hablando de millones de personas en España solamente, entre la comida y comprar la medicación. Eso en un país como el nuestro es puramente vergonzoso, empezando por ahí. Y es real, es real. La ley, y es real, pero real. Bueno, lo que hablábamos de que las leyes nos han cambiado, bueno, la laboral tampoco. Es decir, a mí me dan una discapacidad y si yo ya estoy contratada, no me adaptan al puesto. Me tienen que coger de nuevas. De paro. Y entonces, esa empresa tiene subvención que no va a pagar seguridad social por mí y un poco en pago a eso adapta el puesto a mi patología. Que si empeora, voy a tener una guerra con la empresa bastante considerable para que vuelvan a readaptar el puesto. Es decir, no es tan fácil y esa ley tampoco se ha tocado y esa ley deja a los trabajadores y trabajadoras con discapacidad en una situación muy complicada. Eso para apuntar, como apunte. Otro problema, lo del copago, sí que es cierto que yo, por ejemplo, al tener incapacidad, pago hasta un tope, ¿no?, dependiendo de mis ingresos. Pero también es cierto que la Ley de la Seguridad Social sacó de su financiación un montón de medicamentos en el año 2016. Y hay varios listados de medicamentos que no están subvencionados por la Seguridad Social y que a muchos enfermos crónicos nos hacen falta. Yo recuerdo que con una pensión, y os voy a contar mi caso porque no tengo ningún problema, de una pensión de unos 550 euros, cuando me dieron la incapacidad total, pagaba solamente en una inyección que necesito para poder andar, que la necesito para la rodilla, 300 euros. Solamente de una inyección. Es decir, ¿cómo puedes vivir una persona ya con una edad que es adulta? Pagarse una casa, pagarse la comida, pagarse los gastos de casa, y no te estoy hablando de tener hijos ya, es decir, nos están robando el futuro, porque nos están dejando precarizados en una situación económica y del entorno incluso social muy vulnerable. Y no es que nosotros nos queramos victimizar, es que son ellos los que nos aprietan la soga, es decir, no es que nosotros no estemos dispuestos a luchar por una vida mejor, es que realmente tenemos muchos pies sobre nuestro cuello.
Y eso es así, y las leyes tienen que cambiar, están totalmente obsoletas. Para meter más presión, decía la compañera, que no nos hacen las valoraciones presenciales. Bueno, la pandemia ha cambiado muchas cosas y ha hecho que, por ejemplo, estemos hablando y haciendo una reunión como esta por redes sociales, cosa que hace 2 años no se hacía, ¿no? No todo el mundo lo hacía. El trabajo se puede adaptar de la misma manera y a la misma velocidad. A todo hay que querer hacerlo. Y luego hay un Real Decreto del 26 de enero que ha dado potestad a la Seguridad Social, por ejemplo, en el tema de incapacidades, para que no sean presenciales. Y la persona que valore, el médico evaluador, decide si esa persona va a seguir de baja laboral o va a seguir siendo pensionista por incapacidad o tal. Se está haciendo la misma dinámica en las valoraciones de discapacidad. No hay una ley que lo ratifique, pero esto se lleva haciendo desde el principio de la pandemia. Es decir, se han retirado discapacidades sin previo aviso, se han retirado pensiones por incapacidad sin previo aviso, y esto es realmente un problemón, porque, como decía, mucha gente subsiste de esas prestaciones, contributiva o no contributiva en cada caso, y me parece un drama, la verdad. Ana. Yo solo deciros que las leyes están ahí, pero luego hay que cumplirlas. Y el poder para cumplirlas es por parte de las administraciones públicas de ponerlas en efecto. Y Ana comentaba un aspecto muy importante que es la adaptación. O sea, una persona discapacitada puede seguir aportando. Yo tenía una discapacidad, pero no me quisieron adaptar al puesto de trabajo. Puede seguir produciendo, porque hay muchas situaciones. Puedes tener una discapacidad en la que puedes seguir aportando al sistema y no excluirte. Entonces, las leyes están ahí, el derecho a la igualdad está ahí, pero no se aplica. Entonces, lo que comenta María Ángeles, las leyes están ahí, pero no hay medidas para ponerlas en eficacia, para darlas efectividad. Entonces, ¿qué hacemos con unas leyes tan bonitas que en la práctica no sirven para nada? A la basura. Claro, sí, es que el tema de la accesibilidad se recoge en todas partes ya. Pero sí, es universal. No sé, yo por ejemplo, hace 3 años se creó la ley, pero tú vete a un hospital y ¿dónde está la accesibilidad cognitiva? Yo hablo de mi experiencia y yo tengo que estar explicando cada vez que voy con mi hijo, que voy muchas veces a urgencia, tengo que empezar desde el principio, explicarlo todo, pedir por favor si nos pueden llevar a alguna sala aparte, porque si hay mucha gente en urgencia. No hay nada, o sea, no hay ningún cartel para las personas que tengan problemas de comprensión, que hablamos también de personas que sean mayores, ¿no? que tengan dificultades de visión, letreros que sean más grandes, es decir, toda la accesibilidad cognitiva, visual. Hay muchísimos hospitales que sí, pero hay muchísimos otros que no, y se supone que esto es universal, ¿no? Esto es anecdótico, pero simplemente hay una cosa que quiero comentar y luego me encantaría que Ana continuara el tema, y es algo tan básico como ir al baño, tan básico y necesario, ¿no? que todos tenemos que hacer, pues no lo podemos, la accesibilidad en el tema del aseo es una deuda pendiente. Si yo tengo que dar las gracias, o mi hijo o cualquier persona con discapacidad tiene que dar las gracias y estar agradecido porque un aseo esté accesible, ¿en qué sistema estamos, no? Claro. Y quiero dejarlo, quería que este tema saliera, que creo que Ana puede ampliarlo muchísimo más, porque un baño adaptado no es un váter con 2 barras. Eso no es un baño adaptado. Y la normativa que está, y además que la accesibilidad es un derecho universal, creo que es una de las grandes deudas pendientes con la sociedad, pero no solo con las personas con discapacidad, con todos. Con todo. Yo lo que dices de los baños es de chiste, porque simplemente, o sea, ahora por la pandemia ya esas cosas no existen, pero antes el ir con la amiga a tomarme una cerveza. Era primero el sitio, que pudiera acceder, que con las sillas de ruedas hubiera espacio para pasar la gente. Luego, voy a estar mucho rato, no voy a beber mucho porque a lo mejor no puedo entrar al baño. O sea, son cosas que parecen minucias, pero son cosas que piensas antes de tal, porque dices, si me tomo 2 Coca-Cola voy a tener que ir al baño y no sé si voy a poder entrar. Primero, porque la mitad tienen ahí almacenes, son pequeños almacenes de los sitios. Si le pides que te saquen las cajas, se molestan.
como diciendo, ¿cómo voy a sacar las cosas si es que las tengo ahí? Luego, como te dices, las barras no es suficiente. Yo necesito hacer el giro con la silla, que me quepa, que con la silla pueda cerrarla, porque tal, que quepa por la puerta, que muchas puertas son demasiado estrechas y yo llevo una silla ligera que es más estrechilla, pero no hablamos ya de una silla eléctrica que abulta muchísimo más y necesitan más espacio. Pero es que ya no es solo para un baño, es que va a hacer un papel oficial y muchos sitios son edificios antiguos que por la arquitectónica te dicen que no se pueden, no pueden hacer obras y no pueden, y tienes que estar mandando al conserje o a alguien, súbeme este papel, échame tal y pidiéndote favores. O que entre dos tíos macizos y buenorros, pues te cojan a la sillita de reina y te suban con tu silla. Y tienes que estar siempre como pidiendo favores y pidiendo cuando es un papel que puede hacer como tú y como cualquier otra persona. Y siempre estás dependiendo de alguien. Y es por culpa de la accesibilidad. El autobús que coges, la rampa no funciona, se queda trancado el autobús. Todos te critican porque han estado el autobús parado 5 minutos. Son muchas cosas. A veces da pereza salir. A mí me limita mucho. Causa inseguridad, yo creo. Yo quiero exponer el caso de Farid, que es el que comparten muchas familias, y es que Farid no tiene control de esfínter y con 9 años usa pañal. Y bueno, yo tengo a él que cambiarle en el maletero del coche. Si yo voy al hospital y Farid necesita un cambio de pañal, yo tengo que salirme del hospital y cambiarle en el maletero. Y esto es una situación que puede darse también en muchas personas mayores, en personas a lo mejor que tengan incontinencia fecal o una persona que tenga una ileostomía, ¿no? Es decir, ir al baño vamos todos, pero dependiendo de tu patología, tu discapacidad o como lo quieran llamar, tienes derecho, ¿no?, a privacidad, a seguridad, a estar tranquilo, a una intimidad, ¿no?, dentro de un baño. Hasta eso se nos quita. Yo a mi hijo no tiene por qué nadie verle desnudo en un maletero para un cambio de pañal. Con lo fácil que es poner una camilla dentro de un aseo y hacer aseo más espacioso, accesible. Pero para el baño tenemos que dar las gracias. Gracias por tener en cuenta que yo también puedo ir al baño. Claro, sí. Falta una concienciación que parece increíble. Los pacientes ostomizados, ¿no? Pasa muchísimo. Cómo vaciarse la bolsa, cómo cambiarse de bolsa en un baño con una dimensión tan reducida, se tienen que agachar normalmente y es la realidad, los baños están sucios. Entonces, tirarte al suelo de rodillas para vaciarte la bolsa. Yo tengo varios amigos ostomizados y realmente es una historia, ¿no? Eso, la incontinencia fecal urinaria, es decir, por la calle no tenemos baños públicos y realmente te coarta mucho tener que salir. Yo hablo, por ejemplo, de Madrid. El Metro de Madrid no tiene un solo baño público dentro de la red de Metro de Madrid, que son muchos kilómetros. Eso limita que yo, por ejemplo, tenga que hacer largas distancias en metros y tengo problemas de vejiga. Claro. Porque realmente es que te pones malo, literalmente. Eso te cuesta tener un dolor ahí cronificado durante horas porque te has aguantado 10 minutos. Y eso la gente que no lo sufre, supongo que no lo entiende, pero para eso está la ley de accesibilidad universal. Aquí en España está aprobada, no está aplicada. La ley de dependencia, por ejemplo, para casos también está aprobada, no está aplicada. Es decir, como decía Leo hace un momento, ¿no? Hay muchas leyes que las tenemos en la mano, hay que defenderlas. Yo creo que ese es el camino que hay que seguir. Hay que defenderlas para su total aplicación. Y tenemos que, sobre todo a nivel de plataformas y colectivos, presionar a los partidos políticos a que se comprometan. Ahora, por ejemplo, aquí en Madrid que va a haber elecciones y las elecciones generales, que es cuando realmente abren un poco los oídos a las necesidades de la población, a presionar, a que entren en los programas electorales y realmente cumplan una cosa que debería de ser de obligado cumplimiento de por sí, pero que por desgracia no lo es. Que están ahí las herramientas, pero no las utilizan. Ese es el problema es como habéis comentado, que pena, ¿eh? Una pregunta hasta que no nos toca. Sí. No, una pregunta a Ana y a María Ángeles por el tema de los baños, simplemente porque en muchos sitios yo compruebo que solamente hay baño para discapacitados. O sea, el mismo baño de discapacitados es para todo el mundo. O sea, para hombres, mujeres y para... Yo lo compruebo en muchos sitios que vas, en hospitales no, pero en otros sitios solo hay un único baño para todos. Además, si te lees la normativa,
la ley, no es un baño de uso exclusivo para personas con discapacidad, No. es de uso preferente, es decir, cualquiera puede entrar en el baño. Y es que encima, encima no está adaptado ni para ti, tú dices, bueno, ¿para qué voy a entrar? Muchas veces, muchos pacientes tienen que, me aguanto y me voy a mi casa porque puedo ir al baño, ¿no? Ana, cuéntanos. No, como dice ella, se me ha ido ya lo que iba a comentar. Bueno, Perdón. No pasa nada. Y el tema de los baños, eso, y ya no solo que estén adaptados, ¿no? Y que los pueda usar, que es lo que decís también del tema de la higiene. Yo, por ejemplo, yo no puedo agacharme a orinar, o sea, yo me tengo que sentar. Entonces, pues el proceso que tienes que hacer de limpieza ¿Verdad? a veces es menudo. Ya no solo que tengas su barra y que tengas tu espacio y que puedas hacer la transición de la silla al baño, sino que luego puedas usarlo. Que hace falta trabajo todavía a nivel social. me da Es la que al impresión... final el problema, yo he cambiado mucho, lo estaba comentando antes con vosotras fuera de cámaras, ¿no? Mi visión ha cambiado. Una cosa es lo que te dice la sociedad, que es la discapacidad, que la centra sobre la persona y es la persona la que tiene el problema. Pero es que tenemos una sociedad que está discapacitada. Una sociedad, un sistema que es discapacitado por completo porque no se nos atiende a todos ni por igual, ni en las mismas condiciones, ni con los mismos derechos. Y esto puede sonar un poco utopía, pero es que yo soy persona y el otro es persona. Si el sistema, que es el que tiene que legislar, ¿no? Por nosotros, ya nos trata de forma tan desigual, el problema no es mío. Y hay una cosa fundamental, porque María Ángeles hablaba sobre el tema de partidos políticos, y es que no puede ser que mis derechos sean más o menos dependiendo de un partido político. Y es algo con lo que juegan los políticos. Mis derechos tienen que ser los mismos, gobierno azul, rojo, morado, verde, amarillo, colorado, me da igual. Eso es lo que tenemos que tener claro, y parece que no. Parece al final que juegan conmigo, y al final tengo que ir a dónde. Y luego pasa lo que pasa, ¿no? Que es que tus derechos quedan, esto es una escalera, ¿no? Pues los de las personas con discapacidad quedan en el último lugar. Y ya estamos muy cansados de quedarnos en el último lugar. Hay un post que escribí hace muy poco y es que estamos tan ocupados en guerras individuales, guerras que tenemos que estar, ¿no? Y solucionar, como puede ser un trámite, como puede ser un problema en el trabajo, como puede ser un problema en el hospital, en el cole. Estamos tan ocupados con esas guerras individuales que si tenemos tiempo y nos miramos de frente y nos juntamos para poder luchar por lo que de verdad tenemos que luchar, que son esos derechos que están allá arriba y que no nos dejan alcanzar, podemos conquistarlo absolutamente todo. Pero mientras no estamos luchando por esas cosas pequeñas que la hemos hablado aquí, como la accesibilidad, el baño, la burocracia, etcétera, 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 nos mantienen ocupados y no nos podemos agrupar y unir para poder irme a manifestar y decir que lo que sufro no es discapacidad, sino discriminación, ¿no? Que eso además no es una frase mía, es una frase de un activista con discapacidad, ¿no? Es decir, ¿por qué no mirarnos más a los ojos? Porque quieras que no, aquí somos todas distintas y tenemos muchas, pero que muchas cosas en común. Y por esas cosas María, en común... Perdóname, sí, María, te voy a interrumpir un segundo para despedir a Vanessa, que nos tiene que dejar. Bueno, esta es la realidad de la discapacidad también. Son 24 horas al día, los 365 años, y aquí me está reclamando el peque. Ha sido un placer estar con vosotras, he aprendido muchísimo. Muchísimas gracias. Y espero que coincidamos de nuevo. Un beso. Gracias, Vanessa. Adiós, Vanessa. Perdona, María, que te he cortado. No, para nada. Un poco para resumir es eso, ¿no? Que a mí me encantaría que tuviéramos que nos dejaran un poco más de tiempo y que no estuvieran enredando en cosas que tenemos que hacer, ¿no? Y de verdad juntarnos y decir, es esto. Y contra nosotros, no, con nosotros. Exacto. Es que me da la impresión, por todo lo que contáis y lo que yo vivo como enferma crónica, que vamos en paralelo, los pacientes por aquí pidiendo, por favor, necesito esto, por favor, necesito aquello, y quejándonos, y luego a otro nivel, en otro mundo, va la legislación, va el gobierno,
Y como tú dices, María, estamos nosotros centrados en nuestros problemas, en que no llego a fin de mes, en que no sé si el médico me va a ver, si el informe me lo hace, si no me lo hace. Y no sé, como tú dices, deberíamos tener más unión, porque pacientes somos todos. Pacientes somos todos y los problemas a los que nos enfrentamos son los mismos. Entonces hace falta esa unión entre pacientes, esa unión, no los de fibromialgia por aquí, los de otro por allá, no. Sí, pero somos protagonistas porque no es la primera vez de que escuchas es que a ella, teniendo lo mismo que yo, le han dado más discapacidad. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Es que qué suerte que el otro tiene tarjeta y yo creo que no le hace falta porque yo estoy peor. Somos nosotros mismos los que nos ponemos la zancadilla muchas veces unos a otros. Yo estoy en grupos de discapacidad de Telegram y todo eso y ves la gente que se mata. Reclamamos una empatía que no tenemos. Sí, yo creo que tenemos que tener una mirada, como decía María, más global. Es decir, cuando yo hablaba de los partidos políticos, realmente yo me quejaba de que utilizan como arma arrojadiza en cada elección, en cada elecciones, da igual que sean municipales, que autonómicas, que estatales, esta serie de problemas sociales y sanitarios. Es decir, no somos el arma arrojadiza de nadie. Nosotros no fomentamos la campaña de uno y de otro. Ni somos, ¿sabes?, un colectivo con el que jugar. Por eso precisamente hay que exigir. Y no cuando nosotros ya te metes con una plataforma y te metes en este mundo interno, ¿no?, de la política y los colectivos y tal, te das cuenta de que hay que exigir que se cumplan las aplicaciones de las leyes que están y las que están mal, que se mejoren, que se deroguen, que se reformen. Pero realmente tenemos que hacer algo muy global porque a todos nos influye de una o de otra manera. Yo, por ejemplo, he aprendido mucho de Vanessa y de María, que son madres de personas con discapacidad. Yo siempre trato más por el entorno en el que me muevo con gente más adulta, ¿no? Aprendo mucho sobre la educación, aprendo mucho sobre cómo se vive teniendo tu familia, ¿no?, tan condicionada por eso y por todo lo que tenemos alrededor, ¿no? Entonces me gusta mucho este tipo de charlas, pero es lo que os digo, siempre con la conciencia de saber que tenemos que unirnos y trabajar todos en la misma dirección. Es que es la única manera de conseguir las cosas, al menos. Sí. Yo creo que estamos acostumbrados a quejarnos. Yo creo que vivimos en una sociedad en que nos quejamos y hacemos poco. Y hacemos poco, vamos a unirnos para conseguir cosas. Pero no solo es un discurso dentro del colectivo de pacientes. Hoy en día es que el odio está en la queja, es la conversación, es el tono en el que últimamente hablamos y está desde las redes sociales hasta una conversación en familia, aunque ahora no nos podemos reunir, ¿no? Cuesta mucho, la verdad, que luchar contra ese discurso, pero hay plataformas, hay foros, hay personas que aunque se les escuche menos, lo que tiene mucho... Tienen poder, es que es lo que comentaba la plataforma, entre comillas, de organización de pacientes a la que le hemos invitado y hemos intentado hablar, trabaja con pacientes crónicos y discapacidad y hace unos informes increíbles, porque yo los he leído, que los lleva al Congreso. Y con el tanto por ciento de personas con discapacidad en España, con unas cifras abrumadoras, tanto por la enfermedad, por dolor, por situación crónica, van al Congreso, se les escucha y ahí se queda todo. Ahí queda todo. Nosotros hemos participado en alguno de esos estudios, y no se consigue, eso es. Nada, porque además solo atienden a asociaciones. Tú no puedes ir como particular a decir a la plataforma, os ayudo. Es a través de una asociación, te hacen caso, pero llegan al Congreso con un informe increíble, detallado hasta el 100% y ahí se queda. Sí, vale. Hay un tanto por ciento, hay una discapacidad. ¿Medidas? 0. Afortunadamente, para sobrellevar toda esta situación que vivimos con el daño añadido de la pandemia y todo esto, no podemos olvidarnos que siempre nos tenemos, que el apoyo entre iguales es maravilloso y es lo que nos lleva
a seguir, como yo digo siempre, adelante, a seguir luchando y a seguir, pues eso, día a día saliendo adelante. Y es el apoyo entre iguales que encontramos con otras familias que tienen hijos con la misma o diferente problemática, porque como hemos dicho, al final siempre las limitaciones son lo mismo. Yo de eso lo he ido descubriendo con este tipo de programas, con los CroniChat que hacíamos, porque yo pensaba que la fibromialgia era una cosa y que ya está, estaba ahí, una enfermedad con nuestras cositas. Y luego te das cuenta que no, las cositas de la fibromialgia también las tienen las personas de neuralgia del trigémino o las personas con otro tipo de patología. Y descubrí, y es maravilloso, el poder del apoyo mutuo. Y también me gustaría, para terminar un poco ya, que nos... bueno, no quisiera terminar, la verdad, porque me encanta y me apasiona todo lo que habéis contado, pero me gustaría que también dar un mensaje positivo para acabar y que me dijerais, pues eso, cómo os ayuda y qué os aporta el apoyo entre iguales. Empezamos por Ana, por ejemplo. Vale, a mí me aporta muchísimo porque yo cuando me encontré con todo esto me encontré muy sola. No por parte de la familia, porque siempre he tenido una pareja que me ha apoyado bastante y la familia, pero sí es verdad que luego el hablarlo con gente que está pasando por lo mismo que tú, te das cuenta que no estás solo. Y para mí eso es súper importante y me ayuda muchísimo. María. Pues yo estoy aquí en pie y hablando con vosotras y con este tono y porque a mí me han salvado, ¿no? En un momento dado y ha sido otra mujer, una madre en concreto, ¿no? Y a lo largo de mi vida me he encontrado con varias madres que han sido mis compañeras, mis guías y son las que me han ayudado y las mejores compañeras de este camino. Y desde aquí quiero darles las gracias porque ser madre de una persona con discapacidad no es fácil en los tiempos que corren y tenemos que ir construyendo caminos. Y bueno, en ese camino yo sí que me he encontrado, que lo dejo como reflexión, ¿no? Pues que siempre se habla de discapacidad y de personas discapacitadas, ¿no? Pero no hay mayor discapacidad que la que tenemos ahora mismo en la sociedad y en el sistema. El problema no es de la persona, el problema no es de mi hijo ni de ninguna de nosotras. El problema está en que la discapacidad está en nuestro entorno, en la sociedad. María Ángeles, cuéntanos. Bueno, yo ya como paciente, os digo, lloré mucho con la enfermedad, lo pasé fatal con la enfermedad, con las limitaciones, con el no poder andar, con el dejar de trabajar, fue de lo peor que me pudo pasar, pero he aprendido que todas esas lágrimas y ese sufrimiento pueden servir para algo, y es para allanar el camino a otras personas que se han visto en esa situación y se ven en esa situación, y si lo que yo puedo hacer es que su vida sea un poquito más fácil, pues aquí seguiré peleando por ello. Y sobre todo unión y lucha, unión y lucha. Siempre lo digo, nos hace mucha falta unirnos entre nosotros, comprendernos, hablar, esto que estamos haciendo ahora mismo, escucharnos, que es tan importante. Escucharnos. Y sobre todo luchar en una misma dirección, porque lo que saquemos va a ser en beneficio de todos y de todas. Y yo creo que es súper importante. Y hacer una mención especial, porque creo que es una doble discriminación, el de las mujeres con discapacidad. El tema de los niños es muy importante, pero cuando hablamos sobre todo de gente adulta, hay una discriminación que creo que es doble a la hora de ser mujer y tener discapacidad, y quería dejar este puntito morado. Ese es un tema que tenemos ahí trabajándolo y que lo sacaremos, Sale por los poros. en Entre Pacientes lo sacaremos, bueno, el dolor y género. Leo. Pues yo suscribo al 100% lo de Ana, lo de María Ángeles. Yo hablaría de eso, de discapacidad, dolor y género, porque ya yo lo pasé muy mal. El apoyo, la verdad, ha sido fundamental porque a mí me pasó lo mismo. Fue primero la enfermedad, el dolor, luego vino la discapacidad y luego vino la falta de adaptación.
yo tenía las circunstancias para que me adaptara en el puesto de trabajo y el duelo que todavía me cuesta superarlo y me emociono, perder un trabajo que yo amaba y sigo amando, que era mi válvula de escape, para mí fue tan duro como perder la salud por dívida, porque podía seguir aportando. Y en un papel aparece que hay adaptación, pero la adaptación solo aparece en un papel, como la discapacidad y como todo. Y gracias pues al apoyo y a esas manos que sabéis que me sostienen, pues he conseguido que cada año ese duelo que se repite un 5 de marzo, porque es la fecha fatídica, pues duela un poquito menos. Pero como apunta María Ángeles, te sientes doblemente discriminada por ser una persona con discapacidad o con capacidades diferentes, que hay que ponerlo claro, el DIS, con capacidades diferentes, por ser mujer, tener dolor y tener esas capacidades diferentes. Pero el apoyo fundamental. El apoyo fundamental, el apoyo entre iguales. Bueno, chicos, pues de verdad que me ha parecido un programa maravilloso. He aprendido un montón de un tema que la verdad desconocía muchísimo. Y bueno, pues hasta aquí hemos llegado. María Ángeles, Ana, Leo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, os invito al siguiente Entre Pacientes, que ya será en el mes de mayo y que lo vamos a dedicar a la fibromialgia, ¿vale? Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el siguiente programa. Gracias a vosotros. Adiós. Gracias a todas. Adiós. Hasta luego. Muy capaces, ¿eh? Todas las compañeras. Arriba.